Bueno, saludos, profesor. Soy el ingeniero Dani Zambrano y esta exposición va sobre la recolección de datos, técnica de medición, captura y adquisición de datos para el análisis de los resultados confiables. Bueno, para esto necesitamos saber qué es la recolección de datos y no es más que un proceso fundamental para el análisis de indicadores de gestión. Los datos son necesarios para comprender el estado actual de una organización y para identificar sus áreas de mejora. Existen diversas técnicas de recolección de datos, cada una con sus propias ventajas y desventajas. La elección de la técnica adecuada dependerá del objetivo de análisis de los recursos disponibles y del contexto que se realizará durante la recolección de los datos. Eh, ¿para, qué, ¿Para qué sirve la recolección de datos? Bueno, para analizar los datos cuantitativos y cualitativos de una forma sencilla. Por ejemplo, la técnica de medición cuantitativa se utilizan números para representar las características de un objeto o fenómeno. Algunos ejemplos tenemos que la escala de medición, el muestreo y el análisis estadístico. Pero por el lado de la medición cualitativa se utilizan palabras o imágenes para representar las características del objeto o fenómeno. Y algunos ejemplos son la observación, las entrevistas, eh, también el focus group, que es un modelo de recoger información de forma cualitativa. Y esto permite analizar los datos para comprender el contexto en el que se desarrolla. Algunas características de un público determinado para que más adelante realice los esfuerzos de la recolección de datos, ¿verdad? Las técnicas de captura, de adquisición de datos, bueno, la adquisición de datos es el proceso de convertir los datos de una forma que se pueda utilizar por un sistema de análisis. Es muy importante la observación. Si lo que se desea es conocer el comportamiento de un objeto de estudio de forma directa, hacer una observación en las mejores, usando las mejores técnicas. Por ejemplo, la técnica de adquisición de datos eh, son, son datos utilizados para recopilar las fuentes internas. Algunos ejemplos son por medio de formularios, por medio de encuestas, por medio de registros. Eh, y también esto por medio, cuando se utilizan esta técnica, consiste también en conseguir opiniones o sugerencias de algunos más eh, personas populares por medio de cuestionarios, por medio del cuestionario abierto, que se usa para conocer la profundidad de una persona sobre el tema en específico, sus opiniones, para qué sirve, si la información es detallada o no es detallada, o si no se hace por un cuestionario cerrado. Eso también sirve para obtener gran cantidad de información por la respuesta de las personas. A veces son muy limitadas, pueden contener preguntas de opción múltiple o que se redondean fácilmente con un sí o un no, o si un verdadero o un falso, ¿verdad? Eh, la técnica también, otra técnica utilizada para la recolección de datos es esta que mencioné de la fuente externa. Y algunos ejemplos son el sistema de información, o sensores, o encuesta hecha por internet, sí que se usa mucho ahora, por entrevistas, por ejemplo, a través de la comunicación interpersonal, del emisor, del receptor, eh, sobre un tema o plataforma en específico. Esto más que todo se relaciona con la técnica utilizada por la herramienta de internet.
Y los requisitos para la recolección de datos confiables, bueno, para los resultados de un análisis de indicadores de gestión sean confiables, los datos deben ser recolectados de manera adecuada. Y los requisitos para la recolección de los datos confiables son los siguientes: la validez, la fiabilidad, la objetividad y la completitud. Y la validez no es más que el grado en que una medida representada, bueno, lo que uno dice, la validez es el grado de una medida representada de lo que se desea medir. La fiabilidad es el grado, en que una medida es consistente de la objetividad. O sea, cuando es consciente de que no hay inclinación hacia un lado o hacia otro, sino que la medida es objetiva. Y la objetividad es el grado de que la medida es libre de sesgo, o sea, de ser corrompida. Y también uno de los requisitos para la recolección de datos confiables es la completitud, que no es más que el grado de medición que incluye todos los datos relevantes, ¿verdad? Para eso también necesitamos algunos consejos para la recolección de datos, que es definir claramente los objetivos de análisis. Y esto te ayuda a seleccionar las técnicas de recolección de datos adecuadas. También otra de los requisitos es establecer un plan de recolección de datos. Y para esto se debe incluir los siguientes elementos: lista de recolección de datos, técnica de recolección de datos a utilizar, periodo de tiempo de la recolección de datos, los recursos necesarios, la recolección de los datos de manera cuidadosa, asegurarse de que los datos sean válidos, fiables, objetivos y completos. Y también otro de los requisitos para la recolección de datos confiables es analizar los datos de manera adecuada, utilizar técnicas estadísticas apropiadas para identificar las tendencias y patrones en los datos. Un ejemplo de recolección de datos, análisis de gestión. Para medir la satisfacción de los clientes se puede utilizar una encuesta o un focus group. O para medir el rendimiento de un equipo de ventas se puede utilizar un sistema de información de gestión de ventas. Y para medir, en nuestro caso, la productividad de una fábrica se puede utilizar un sistema de control de procesos. Como conclusión, bueno, podemos decir que la declaración de la técnica de recolección de datos adecuada dependerá de los objetivos específicos del análisis, y la recolección de datos es un proceso fundamental para el análisis de los indicadores de gestión. Las técnicas de la recolección de datos deben ser seleccionadas cuidadosamente para garantizar que los resultados del análisis sean confiables. Si no hay confiabilidad, no hay seguridad de la recolección de datos. Y la recolección de datos son herramientas poderosas que pueden ayudar a la empresa a mejorar la eficiencia, la calidad, la productividad y seguridad en sus procesos industriales. Por ejemplo, cuando hay en el almacén, cuando entran, por ejemplo, los productos, ahí la recolección de datos es el producto que entra, 100 kilos, 100 gramos, si el artículo entró hoy o no entró, si hay un inventario o no hay inventario. Eso se hace con la recolección de datos. Esta ha sido mi exposición. Muchas gracias.